con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Trinidad. Que el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente... Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, todavía el doctor Díaz no se conecta, parece que ha tenido algún tipo de problema de conexión, y con Rafelina no hemos podido establecer comunicación, aparentemente la lluvia y sus responsabilidades pues probablemente harán que Rafelina, que está en la primera línea de batalla por su condición de emergencióloga, pues probablemente que tenga compromisos hoy, no hemos podido hacer contacto con ella. De todas maneras, amigos televidentes, vamos a estar con ustedes nuevamente desde la plataforma Zoom, esta plataforma tecnológica que nos ha posibilitado tener contacto con ustedes en todo este tiempo de pandemia, ya que todavía se hace un poco difícil hacer el programa en vivo desde el canal, dada la situación del distanciamiento que no es posible tener en el canal, y el mismo asunto del local cerrado, mascarilla y ese tipo de medidas de seguridad que no permiten todavía, dadas las actuales circunstancias, que uno pueda hacer el programa en vivo como ha sido nuestra costumbre por todo el tiempo, ya casi 13 años que cumplimos el próximo día 1 de septiembre, de estar compartiendo con ustedes este espacio de orientación médica. Estuvimos en contacto con el doctor Díaz, y el doctor Díaz se va a conectar más adelante porque ha tenido algunas responsabilidades allá en la clínica que él administra, y entonces se interconectará un poquito más tarde. De todas maneras, amigos televidentes, vamos a estar compartiendo con ustedes informaciones que tienen que ver con la actualidad del día de hoy, como siempre, lo que tiene que ver con los asuntos del coronavirus, lo que tiene que ver con la actualidad que ocurre en nuestro país y en el mundo, que son de interés para todos ustedes. Así que vamos a tratar de que hoy compartir con ustedes un programa que realmente llena las expectativas que creamos cada semana y cuyo contenido pues oriente al gran público que sigue a Entre Galenos. Recuerden ustedes también que estamos en plataformas digitales, estamos en redes sociales, estamos en YouTube. En YouTube, usted en esa red social de videos, si quiere ver el programa nuevamente o lo quiere recomendar, pues usted le da a la barra de búsqueda, pone la palabra Entre Galenos, y ahí usted verá segmentos interesantes de programas anteriores o programas completos que han sido subidos a esa plataforma a través del apoyo técnico que tenemos. Igualmente, ahora mismo, en este momento, estamos siendo retransmitidos a todo el mundo por la red social de Facebook. En el sitio de NJ Productora, de la red social Facebook, pues ahora mismo estamos transmitiendo para todo el mundo. Estamos poniendo la señal de Entre Galenos al alcance de todo el mundo a través de Facebook. Y, como siempre, nosotros reiteramos que si usted quiere tener una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo, Telesur, en este hay un sistema de cable, usted sintoniza el canal 104 a Telesur,
y ahí usted tendrá una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. Bueno, amigos televidentes, como siempre, como ha sido nuestra tónica en los últimos programas, vamos a comenzar con una visión de cómo anda el asunto. Si usted entra al sitio de la Johns Hopkins University, que ha sido el sitio que más confiable para tener datos de cómo anda el coronavirus en todo el mundo, pues en el día de hoy, ahora hace alrededor de media hora, accedimos al sitio y hay 23.051.232 contagiados. Hay 801.447 fallecidos y hay ese reporte de 188 países en todo el mundo. Lo que quiere decir que se sigue aumentando notablemente la cifra de contagiados y la cifra de mortalidad también sigue en ascenso. Como siempre hemos estado comentando en ocasiones anteriores, los reflejos de lo que ocurre en cada país, que usted lo puede consultar en esa misma página. Esta página tiene la particularidad de que usted visualiza la cantidad de contagiados que hay en un país determinado y también le dice la curva, la forma como esos países han estado evolucionando en cuanto al número de casos, al manejo de la pandemia de una manera, vamos a decir, que rápida. Es decir, que uno ve cómo los diferentes países han manejado y definitivamente volvemos a reiterar, porque eso veo que no ha cambiado para nada, cómo los diferentes países han estado manejando su pandemia, y Estados Unidos sigue al frente de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Es decir, ahora mismo el foco principal de países, de los países que tienen más problemas con coronavirus, está encabezando Estados Unidos. Y ya hemos comentado acá que los reflejos de lo que ocurre en cada país sencillamente se deben a las políticas que han adoptado los diferentes países. Y lamentablemente debería ser, por su desarrollo y todo lo demás, un país que debería estar liderando y con su ejemplo diciendo cómo deben ir haciéndose las cosas, pues no ha sido así. Y lamentablemente en América Latina y en el mundo, bueno, en América como tal y en el mundo, Estados Unidos es quien ha estado encabezando el número de contagiados. Entonces, y eso se debe, ya lo hemos dicho muchas veces acá, porque no han sido capaces de adoptar una enérgica política de control que implique un distanciamiento efectivo, que implique el uso obligatorio de mascarilla, el confinamiento y la restricción de las actividades económicas en gran parte. Y entonces, por esa razón, Estados Unidos se ha mantenido a la cabeza, vamos a decirlo así, de lo que ocurre en todo el mundo. En nuestra zona, países, por ejemplo, como Brasil, que también han adoptado una política similar a Estados Unidos, países como Colombia, países como Perú, países como México, han tenido también un gran impacto. Y ustedes lo pueden ver también en la página de la Johns Hopkins, un gran impacto en cuanto a la cantidad de casos. En nuestro país, en el día de hoy, según estuvimos consultando, hay 90.500 contagiados. Es decir, ya rebasamos la cifra redonda de los 90.000 y en el día de hoy tenemos 90.500 contagiados. Hay
554 fallecidos. Esto da 28 nuevos fallecimientos en el día de hoy. Hay 59.132 recuperados. Eso da 1.398 nuevos. Hay en aislamiento hospitalario, hay 205 nuevos. Y en aislamiento domiciliario hay 774 nuevos. Es decir, que la curva de contagios en nuestro país, amigos televidentes, sigue en ascenso. Sí, no se ha podido buscar el famoso aplanamiento, y nosotros entonces cada semana cuando venimos nosotros a comentar con ustedes, o cuando diariamente uno revisa las cifras que dan las autoridades, pues se da cuenta de que en ascenso se mantienen estos números. Y mientras eso sea así, amigos televidentes, eso quiere decir que no estamos controlando la pandemia, que seguimos nosotros teniendo vamos a decir que el pésimo récord, el de tener los peores números de las Antillas. Estamos por delante de Puerto Rico, estamos por delante de Cuba, estamos por delante de Jamaica, estamos por delante de Haití, estamos por delante de las islas menores, de las Antillas menores, de las pequeñitas islas del Caribe, porque nuestra gestión de la pandemia no ha permitido bajo ninguna circunstancia que esto se controle. Entonces, Ricardo, te estoy viendo demasiado tibio con el asunto, porque es que, oye, perdón, déjame hacer el panorama. Y entonces buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis, que acabo de hacer entrada. Pero entonces, vamos a seguir con, perdón, Luis, déjame hacer la panorámica y luego hacer el comentario. Entonces, amigos televidentes, mientras esa curva se mantenga en ascenso, mientras esa curva no se aplane, mientras no haya un control efectivo de la pandemia, nosotros vamos a estar al frente, liderando esos renglones que son, yo diría que vergonzosos. Entonces, esa es la realidad. Es decir, esa es como dicen por ahí, la realidad de los números. Usted puede estar o no de acuerdo con el enfoque que yo haga, que ahorita vaya a ser Luis, y dirán que puede ser una visión sesgada, izquierdosa, lo que ustedes quieran, pero la realidad de los números está ahí. Es decir, hay un ascenso sostenido en todos y cada uno de esos renglones que yo les he mencionado. Cantidad de casos contagiados, cantidad de casos nuevos, mortalidad nueva, sí, casos de mortalidad diaria en aumento, casos de ingresos hospitalarios en aumento, casos de ingresos en cuidados intensivos en aumento. Es decir, no hay un solo renglón que le permita a uno decir o albergar esperanza de que esto se va a controlar en un futuro inmediato. Entonces, ante una situación como esa y ante una semana de un nuevo gobierno y con el anuncio en esta semana, hace 2 días, de nuevas medidas para controlar esto que nosotros estamos señalando acá, nos encontramos nosotros entonces con que esas medidas, a mí personalmente, no dan esperanza. ¿Por qué? No dan esperanza porque es sencillamente más de lo mismo. Es sencillamente más de lo mismo. Mantenimiento del toque de queda a partir de las 8 de la noche. No han dicho cuál va a ser. Nombramiento de 1,000 médicos. Supuesto aumento en la cantidad de pruebas. La van a llevar supuestamente a 7,000 diarias. Y eso es todo. No hay a lo que se ha estado haciendo hasta ahora,
que realmente uno pueda albergar la esperanza de que esto se va a detener y de que nosotros vamos a ser capaces de, como se dice en epidemiología, aplanar la curva y posibilitar que las actividades económicas, que las actividades habituales puedan ir poco a poco retornando a una cierta normalidad. Eso no se visualiza con este plan. No se visualiza con este plan. ¿Por qué? Porque, señores, lo que está provocando el aumento en la cantidad de casos es sencillamente que la gente, por la razón que sea, no lleva el distanciamiento social, el distanciamiento físico, no usa adecuadamente la mascarilla, pero sobre todo por el asunto del distanciamiento físico. En esta semana, personalmente, recibí varios videos de actividades sociales tipo fiestas normales, cumpleaños, matrimonio, compartir. No se puede, señores. En una situación como esta eso no es posible. Y las autoridades no pueden permitir eso. Y hay que mandar un mensaje claro a la gente en ese sentido. Y eso no puede usted confiar en que es la gente, por motu propio, por educación ciudadana, que va a hacer eso. Para eso que están las autoridades. Cuando hay una situación de emergencia nacional, y en este caso no solo emergencia nacional, sino mundial, tiene que prevalecer la autoridad central sobre cualquier otra motivación individual. Eso debe ser así. Y entonces, esa situación no se ha producido, no se vislumbra que las nuevas autoridades vayan a hacer eso, y entonces lo que han esbozado como planes de contención es prácticamente la misma medida con el supuesto aumento de la cantidad de médicos y de la cantidad de pruebas, que personalmente no creo que esa sea la solución a esta situación que estamos enfrentando hoy. ¿Tú ibas a decir algo, Luis? Bueno, la verdad que te veo... Luis, ¿ibas a decir algo? Sí. Primero estoy invitando a Nelson, dile al técnico o mándale a Nelson, yo le mandé la clave ya, pero mándale la otra cosa, dice que no puede entrar. Pero te veo con un lamento ahí, o sea, el asunto no es de lamento, Ricardo, es que tú lo que tenías esperanza, que este gobierno iba a hacer algo nuevo, diferente, en 4, 5 días, en 6 días, en menos de una semana se ha demostrado que es la misma vaina, que esto es un gobierno irresponsable, bandido y hablador, pro haitiano, entre otras cosas. Porque en la oposición decían que habían que cerrar el país y de hecho lo que se está planteando es que haya un toque de queda ampliado, que no hay manera. Es cierto que está bien, más médicos, correcto, más equipos de protección, correcto, más pruebas, correcto, pero hay que evitar el contagio, hay que parar el contagio. Y al contrario, lo que han dicho ahora, que los restaurantes pueden hacer delivery hasta las 11 de la noche. Entonces lo que se está estimulando es la economía, señores. Este es un gobierno de corte neoliberal que va a seguir las mismas condiciones del gobierno de los pelegatos. Hay que exigirle, porque el mismo Plutarco decía lo que había que hacer, y Plutarco se ha callado. Y estoy hablando de Plutarco, el ministro de Salud Pública, se ha callado totalmente y no ha vuelto a hablar nada. Habló muchísima baba de que va a intervenir la comunidad, de que va a invertir los bares, pero ¿cuándo lo va a hacer? Ahora mismo termina de morir otro mocano, un paciente que estaba aquí, tuvo que referirlo porque no teníamos capacidad, las camas intensivas estaban llenas. ¿Es el paciente de San Francisco? ¿El paciente de San Francisco? ¿Perdón? ¿El paciente de San Francisco? ¿El que estaba en San Francisco? No sé dónde estaba, yo creo que estaba en Santiago. Pero... ¿Cuál era? ¿El que estaba allá en la clínica que fue referido? No. Sí. Terminó. ¿Qué era el señor? Muchacho joven, obviamente, con la comodidad, ¿verdad? Grueso, gordo, hipertenso. Pero termina de morir de coronavirus, señores. Mocano de aquí, que lo conocemos. Entonces, los casos de muerte han ido aumentando, los números de muerte diarios han ido aumentando. Y este gobierno no ha tomado una medida enérgica como debe ser, porque es una medida enérgica. No es una medida de paño tibio. ¿Cuándo que lo van a hacer? Dijeron que el miércoles, la semana pasada, convocaron una rueda de prensa para decir las medidas. No dijeron nada, porque no tienen nada que ofrecerle. Porque están atados de pies y manos a que lo que hay que hacer y en lo que hay que enfocarse es en activar la economía.
En eso que están, en activar la economía. Entonces, no hay que esperar los 100 días para demostrar que está un gobierno de farsantes es lo que este gobierno, de mentirosos, de que no es verdad que le interesa la salud del pueblo. Eso no es verdad, eso es mentira, porque reitero, a mi modo de entender, lo ha dicho el Colegio Médico, lo han dicho otros epidemiólogos, pero sobre todo lo ha dicho la realidad. Hay que cerrar, señores, que lo hagamos a partir del mediodía, porque hay que entender la situación de un 60% de empleados informales, estoy de acuerdo, pero no puede ser a las 8 de la noche, no puede ser un día entero. Normalmente las actividades a las 8 de la noche disminuyen, y con los fines de semana hay más fiestas y esto, pero fundamentalmente no disminuyen. No, y definitivamente, complementando lo que tú dices, ellos no pueden permitir bajo ninguna circunstancia las reuniones sociales. No pueden permitirlo bajo ninguna circunstancia. Es decir, no hay posibilidad alguna que en una situación de transmisión comunitaria tan alta como esta se esté permitiendo que hayan cumpleaños, que hayan bodas, que haya reuniones familiares. No puede ser eso. Eso no es posible. En esta situación eso no es posible. Eso no es posible porque esa es una forma adecuada, ideal de transmisión. No es posible. Y como complemento también a las medidas que se han propuesto, está el asunto este de la prueba. Es decir, para tú poder saber quién tiene, quién no tiene, para tú poder saber a quién vas a aislar, para tú incluso reintegrar a una gente al trabajo, tú tienes necesariamente que tener una prueba fiable. Y la única prueba fiable es la PCR. La única prueba fiable. La única. Ricardo, tenemos a Nelson ahí que llegó. Oh, buena. Nelson. Hola. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos al doctor Nelson Rodríguez, que es una autoridad, ya con su experiencia de largos años al frente de diferentes cargos en el Ministerio de Salud Pública y en un momento dado al frente del Servicio Nacional de Salud. Yo creo que Nelson es una persona que está en capacidad de dar una opinión autorizada sobre esta situación que está viviendo el país con relación al problema del coronavirus. Nelson, Luis estaba comentando, que fue el primer comentario que yo hice también, acerca de los números que está exhibiendo el país con relación al problema del coronavirus. Así, el país tiene una curva que no hay forma de que se aplane. Es una curva que ha estado sostenidamente empinada, y los casos están aumentando, el contagio, mortalidad, ingreso hospitalario, unidad de cuidados intensivos, en fin, incluso el contagio también. Cuando se sacan los porcentajes de cuántos son positivos por cada número de pruebas hechos, también está alto, también alto eso. Es decir, que no ha habido la realidad de que las diferentes políticas que se han implementado hayan logrado detener ese avance de los casos de coronavirus. ¿Cuál es la opinión tuya, Nelson, en cuanto a esto? Y si se puede así esbozar una solución que tú puedas visualizar en términos, vamos a decir, inmediatos a esto. Mira, primero un saludo, tenía tiempo que no los veías. No los veía a ustedes, los amigos televidentes que son asiduos del programa Entre Galenos. Mira, al inicio de la epidemia en la República Dominicana, yo decía que en la República Dominicana inicialmente se había dado una especie de epidemia light, en el sentido de que las primeras semanas se mantuvo un incremento suave de los casos, había suficiente espacio desde el punto de vista asistencial, tanto en camas para aislamiento hospitalario, así como camas para intensivo. En el momento en que se toma la medida para empezar lo que se ha denominado el desescalaje, que era el desmonte de las medidas de confinamiento, el tema de toque de queda y esas cosas, y la apertura de la economía, yo pienso que en ese momento estaban dadas las condiciones para iniciar la fase 1. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se da la primera apertura, digamos que había una especie de fatiga, de cansancio de la comunidad, de la población,
por el tema de que en ese momento se tenía prácticamente 2 meses en confinamiento social. Y además, como consecuencia de eso, pues yo entiendo que la primera fase prácticamente, desde el punto de vista práctico, de acuerdo al comportamiento de la población, se dio la fase 3 o la fase 4. Una apertura total sin ningún tipo de control. No hubo por parte de la autoridad ningún tipo de control. Eso se dejó prácticamente al libre albedrío. Como consecuencia, entonces, una epidemia que hasta ese momento se había mantenido, digamos, en la clase media, media alta, pues comienza a llegar a los barrios populares. Y desde ahí entonces, además del tema de que se duró una semana por la mala coincidencia del proceso electoral, entonces hubo una semana ahí que fue prácticamente rumba abierta para baile, donde se dio todo tipo de apertura sin ningún tipo de restricción, más las actividades de tipo política electoral, y la gente haciendo lo que deseaba. Entonces comenzó un contagio importante de transmisión comunitaria y eso no ha logrado detenerse. Entonces a mí me parece que desde que se dio esa primera fase de la apertura y tuvimos como consecuencia un incremento que pasó de un porcentaje de positividad de las pruebas de un 17 y pico % hasta llegar a prácticamente al 35%. En las últimas semanas se ronda el 30, 31, 32%. Es decir, hubo un incremento que tenía que llevar a las autoridades a retornar de nuevo a la fase 1, pero con medidas reales de control. Eso nunca se ha dado. Y entonces, por otro lado, creo que hubo un manejo político electoral de la epidemia, eso se ha comentado bastante. Las autoridades no acogieron las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que está prácticamente resumida en 9 pilares, los cuales en sentido general no se han cumplido en la República Dominicana. Y eso ha traído como consecuencia lo que tenemos hoy, de modo que una alta contagiosidad, producto de una transmisión importante comunitaria, ha puesto al borde del colapso, no está colapsado, pero al borde del colapso, los servicios asistenciales públicos y privados en el país. Las pruebas, nunca se ha logrado que la población tenga acceso a la prueba PCR. Y además nunca se ha utilizado la PCR como una herramienta en el contexto epidemiológico. Claro. Ahí es donde está. Es decir, ahí sí. Hasta las mismas autoridades afirmaron que el 80% de las pruebas la estaba haciendo el sector privado. Y el sector privado hace pruebas en base a demanda o porque por una prescripción de un médico a personas que tienen síntomas de la enfermedad, y por otro lado gente que entiende que porque presenta síntomas va a motu propio a hacerse. No es una prueba hecha en el contexto epidemiológico, en el sentido de que tengan informaciones fidedignas de que detecten incremento de la circulación del virus en una comunidad determinada, vayan, hagan una búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, un rastreo de sus contactos para ponerlo unos en aislamiento y otros en carretera. Eso nunca ha sido efectivo. Por otro lado, los pacientes que supuestamente han estado en aislamiento domiciliario, no hay evidencia que se tiene ningún tipo de control con esos pacientes, y esos pacientes salen de acuerdo a necesidades y continúa el contagio en las comunidades. Yo mismo aquí en Moca, una persona diagnosticada, me la encuentro en un supermercado aquí y le pregunto, pero ven acá, y tú supuestamente no tienes salida positivo. Y me dijo, sí. Digo, ¿y es que tú buscas en la calle? Ah, no, que vine al supermercado aquí a comprar algo. Entonces, eso a escala nacional, imagínate lo que está ocurriendo. Es decir,
que nunca se ha utilizado la PCR de manera masiva para controlar en las comunidades la transmisión de la infección. Yo creo que ahí es que está el principal problema. Después, una cuestión sumamente importante es que se introdujo la prueba rápida. Y nosotros sabemos que las pruebas rápidas no son fidedignas para el diagnóstico, ni siquiera para trabajar control de infección en la comunidad. Yo creo que eso fue un negocio más. Si se trajeron una cantidad de pruebas rápidas, cuyo Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos e Insumos Sanitarios, que es la entidad que está encargada de confirmar, dar, el aval para que esa prueba pueda ser utilizada y determinar el nivel de especificidad y sensibilidad de esa prueba. Las pruebas que están circulando aquí tienen menos de un 50% de especificidad y de sensibilidad. Como consecuencia, entonces, usted tiene que una alta proporción de falso positivo y falso negativo. El falso negativo no es problema, porque si a una gente se le dice que tiene el virus, entonces esa persona se aísla y no pasa nada, él no tenía el virus. Pero el falso negativo, ese sí trae problemas, porque a una persona que tiene el virus le dicen que no tiene nada y está circulando. No tiene nada y anda por ahí. Ya. Entonces, pienso que las actividades o las nuevas acciones emprendidas por las nuevas autoridades no presentan nada nuevo realmente. Fíjate que sigue centrado el tema en la atención, más camas para aislamiento hospitalario, más camas para intensivo, pero de la verdadera actividad que implica hacer el trabajo en las comunidades, porque la epidemia se contiene en las comunidades, no en los hospitales. Por el contrario, el hospital es un centro de contagio y por eso los médicos y todo el personal que trabaja en clínicas privadas y hospitales tienen que tomar medidas extremas de bioseguridad para evitar contagiarse. Fíjate la cantidad de personal médico, no solamente que se ha contagiado, sino que ha fallecido por el virus. De modo que las actividades tienen que estar centradas en las comunidades y esto implica otro fallo que tuvo las autoridades pasadas, fue el no involucramiento de las comunidades a través de sus organizaciones sociales. Nunca, simple y llanamente se arrogaron el tema de ellos dar respuesta a la epidemia y no es posible. Si no tiene el concurso de la ciudadanía, evidentemente que no vamos a poder controlar esto. Entonces, ahora hablamos de un incremento hasta 7,000 pruebas diarias. Eso es una propuesta. Tendríamos que ver si realmente somos capaces, porque se amplían, creo que a 17 los laboratorios en sentido general que van a poder tomar muestras, pero si no se articula una coordinación adecuada en cada una de las regiones, las provincias y los municipios, con centros de aislamiento de pacientes que salen positivos y poner en cuarentena su contacto, tener un sistema de información que le permita darle seguimiento en el día a día a toda esa gente, yo creo que no va a ser posible el control de esta epidemia. Mira, yo lo que soy enérgico es en contra de estas autoridades, porque ya sabemos que las autoridades pasadas, primero ya no están en el gobierno. Sabemos que, como dice Nelson, hicieron negocios, fueron unos ladrones y unos irresponsables, eso lo sabemos. Pero estas autoridades criticaron durante meses, porque esto no es nuevo, criticaron durante meses y vieron el manejo que se le dio las autoridades pasadas. Entonces tiene que iniciar con medidas enérgicas. Yo te pregunto, ¿cuáles son los laboratorios que están haciendo PCR? ¿Para qué hablar que van a hacer 7,000 pruebas diarias? ¿Dónde la van a hacer? Aquí son 3 o 4 laboratorios que lo están haciendo, señores. En el norte lo está haciendo Amadita y Referencia. Y tú llamas y las citas están para 2 y 3 meses de la gran cantidad que hay. Entonces, sí. De hipocresía y de mierda, señores. Es que estos son unos irresponsables.
que hablaron e iban a... Pues yo iba a Plutarco. Nelson, tú Mira, Plutarco. yo pienso, oye, Luis, Nelson, que tiene más experiencia que uno en este sentido, porque Nelson ha ocupado cargos de relevancia. El asunto de la prueba tiene necesariamente que ser, el Estado tiene que intervenir en eso. Es decir, ahora mismo el mundo entero está demandando pruebas porque, bueno, el mundo entero está detrás de la prueba, estamos claros en eso. Pero no puede ser una gestión, entiendo yo, de los laboratorios privados, lo que van a estar de que suministrando la prueba a la población. El Estado tiene de alguna manera que involucrarse para que esos laboratorios, esos gobiernos que manejan esos laboratorios, sobre todo los chinos, los europeos, sobre todo los chinos, que son los que más están bregando con suministrar esas pruebas, se haga algún tipo de acuerdo para que la PCR como tal sea el gobierno quien gestione eso, y esas 17,000 o las que sean pruebas, mientras más mejor, la población, los medios tengan acceso a ella, porque ya lo que Nelson dice desde un contexto epidemiológico ya es parte de la política gubernamental, pero por lo menos que haya la garantía de que el país va a tener acceso a esa prueba. El problema es que lo que siempre han dicho las autoridades, que no hay en el mundo, que nosotros no la podemos conseguir. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que un gobierno como tal, esto que dé su opinión en ese sentido, no puede hacer gestiones que garanticen mínimamente a su población un número determinado de pruebas? Para poner el ejemplo de las pruebas que son básicos en el control de la epidemia ahora mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se priorizó el negocio, sencillamente eso. El Estado no puede delegar en laboratorios privados sus responsabilidades, y ha habido tiempo suficiente para que no a nivel regional, no que a nivel provincial pudiéramos tener laboratorios con la capacidad para realizar las pruebas. Yo le pregunto a ustedes que han ido a Cuba, ¿Cuba tiene más posibilidades de conseguir la prueba y los insumos que nosotros? No. Jamás. No. Entonces, ¿qué resulta? Sale carísimo. Óyeme, entonces, ¿qué resulta? Si tú ves que yo le doy seguimiento a Cuba, si tú ves el número de pruebas que hacen diario, ellos hacen alrededor de unas 2.500 pruebas diarias. ¿Y qué tienen positivo? Tienen 7, tienen 8, tienen 15. Lo que más he visto positivo en un día son 30. Y hacen 2.500 pruebas diarias. Y si realmente tienen un sistema de cuarentena domiciliaria donde le dan seguimiento, porque ellos tienen un sistema basado en la estrategia de atención primaria, tienen un primer nivel de atención fuerte que le permite dar seguimiento a todos y cada uno de esas personas, no solamente los positivos, sino los que están en contacto. Entonces, ¿qué resulta? Que aquí no se hizo eso. Aquí se mantuvo la excusa de que no habían insumos, pero cualquier país de eso tú ves que está haciendo una cantidad importante de pruebas. Yo creo todavía las 7,000 pruebas son pocas para la situación. Claro, nosotros debiéramos hacer alrededor de 15,000 pruebas diarias, diría Exacto. yo. Sí, así mismo son 15. Eso es lo que establece, sí. 15. Exactamente. Entonces, lamentablemente, hay una cuestión entre lo planificado y lo que es capaz desde el punto de vista operativo de ejecutarse. Entonces nosotros tenemos una debilidad, que no ejecutamos lo que nosotros planificamos, y es una debilidad porque todo se ha concentrado, centralizado en el Ministerio de Salud Pública, y eso no es posible. Para eso existen las direcciones provinciales de salud, para desconcentrar por provincia todo ese tipo de acciones. Igualmente, cuando se ha discutido aquí el tema, por ejemplo, porque para esto es importante los promotores de salud, pero promotores que estén capacitados, no promotores como ocurrió recientemente en el gobierno recién pasado, de que se buscaron activistas políticos, gente que no tiene ningún interés. Hay que buscar gente, bueno, como los promotores iniciales que nosotros conocimos, que eran gente de la comunidad que tenían situación de servicio. Hoy no, buscaron gente, entendían que era un nombramiento. En fin, entonces eso no son ningún promotores. Y los promotores que hoy en día pertenecen al Servicio Nacional de Salud deben pertenecer en República Dominicana a las direcciones provinciales de salud, porque las direcciones provinciales de salud son las que tienen que ver con el tema de la promoción y la prevención de enfermedades en las comunidades. Es más, una de las reformas
que yo entiendo que hay que hacer es que el primer nivel de atención debe pertenecer al Ministerio de Salud Pública y a las direcciones provinciales de salud, junto con los promotores, y no al Servicio Nacional de Salud, porque el Servicio Nacional de Salud está centrado en atender enfermos, no tiene que ver con las acciones de promoción ni prevención de enfermedades, promoción de la salud ni prevención de enfermedades en las comunidades. Es al ministerio realmente al que le toca eso, pero resulta que el primer nivel y los promotores están en el Servicio Nacional de Salud y tienen que pedírselo prestado para hacer algún tipo de actividades. De modo que pienso que las medidas nuevas, entre comillas, que ha tomado este nuevo gobierno aportan muy poco. Yo creo que sobre todo en las provincias, digamos el Gran Santo Domingo, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, y Santiago y San Francisco de Macorís, son, digamos, municipios que debe aplicarse una cuarentena de 24, un toque de queda de 24 horas por 2 semanas, porque son los 3 sitios de mayor transmisibilidad en las comunidades. Yo no creo que se necesite hacerlo a nivel nacional, pero sí hacerlo de manera focalizada en estas localidades que están aportando. Bueno, cuando vemos cerca del 80% de los pacientes que están en cuidado intensivo pertenecen a estas 3, 4 municipios, digamos. Y es una situación también, eso, Luis, que veo en esta nueva gestión, es que uno no sabe quién es que está al frente de esto. ¿Quién es que está al frente? O sea, ¿quién es que da la cara? ¿Quién ejerce el liderazgo de la comisión o del organismo encargado de enfrentar la pandemia y diseñar la política en ese sentido? ¿La vicepresidenta? La vicepresidenta. ¿La vicepresidenta? Sí, bueno. Pero la vicepresidenta no tiene ni idea de... Esas son de las cosas que tú no le encuentras explicación. Es decir, ¿quién debe asumir el liderazgo de eso? El Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud. No hay que ponerle una comisión ni una supracomisión de eso. El Ministerio tiene que convocar y coordinar con todos los actores del sistema de salud, y incluso todo lo que tiene que ver con participación comunitaria también es una función esencial del Ministerio de Salud Pública. Claro que sí. Pero incluso Nelson, tú que has estado tan involucrado, pues yo sé que Nelson, a pesar de que se formó como clínico, ha tenido mucha experiencia gerencial y se ha capacitado en esa área y en el área de salud pública, de epidemiología. Óyeme, no es posible, Nelson, no es posible, arrastrando desde la gestión anterior, que estén poniendo clínico al frente de este problema, por Dios. Es decir, seguir insistiendo con poner clínico ahí por capacitado que estén, no puede ser posible. Es decir, el ministro de Salud debe de constituir un equipo de técnicos capacitados en el área, de epidemiólogos, salubristas, gerentes, que sean capaces de diseñar la política que se va a aplicar en esta situación coyuntural. Es decir, no es posible que los clínicos sigan teniendo una participación tan destacada como ha sido hasta ahora. Eso no es posible. Ricardo, bueno, oye, espérate, ya se está yendo el tiempo, son las 7:30 ahí. Son las 7:50, faltan 5 minutos, Hacer esto vía Zoom permite que mucha gente opine, ¿verdad? Entonces, alguien, y nosotros deberíamos, ¿verdad?, respetar eso. No cogemos llamadas, pero si nos escriben, tenemos nada. Dicen que están de acuerdo con lo que dice Nelson, no hay seguimiento a la gente que se pone en domicilio, ¿verdad?, en aislamiento, que solamente se el italiano, ¿verdad? Pero después no hay ningún centro de aislamiento. Sí. Y no hay una política en ese sentido. Tener pendiente los niños, que ciertamente, por lo menos aquí en la clínica yo he visto que en esta última semana, no menos de 15 niños afectados del síndrome de Kawasaki como un reflejo de enfermedad de el COVID-19. ¿Tú me hiciste una pregunta? No, solamente para que le... Un comentario, alguien hizo un comentario. Claro, porque es que lamentablemente la enfermedad, el virus ataca a cualquier persona, no importa la edad que tenga.
Es decir, es verdad que lo que se ha visto, que la población infantil tiene mucho menos riesgo de complicarse y de desarrollar síntomas, pero eso no quiere decir que la población infantil no puede afectarse, incluso hasta fallecer por la enfermedad. Eso es así. Lo que decía Pichardo, claro, en esa comisión de alto nivel no había ni un salubrista ni un epidemiólogo. Los clínicos, y ahí habían por lo menos 3 médicos clínicos que los conozco muy bien y que son gente muy capaces desde el punto de vista clínico para la atención a las personas. Y yo creo que esas personas muy bien pudieron haber hecho un trabajo brillante respecto del desarrollo de los protocolos de atención de las personas afectadas por la enfermedad, por el virus, el SARS-CoV-2. Pero jamás estar delante de toda la estrategia de prevención y contención y mitigación de la enfermedad. Esa es una crítica que yo particularmente hice incluso en algunos artículos. Incluso quien fungía como el director ejecutivo de esa comisión de alto nivel es emergenciólogo, pero ese perfil de emergenciología tiene que ver no solamente con la parte asistencial, sino con la parte relacionada con eventos de desastres naturales. Estoy hablando de un terremoto, estamos hablando de un huracán, pero la situación de una epidemia es totalmente diferente. Entonces, por eso vimos participaciones muy desacertadas de esa persona. Incluso en un momento recomendó que tomáramos una actitud igual que Suecia, que dejáramos abierta todo por contagio de rebaño y generar una ¿y cuál era el costo en términos de inmunidad? No, el costo en términos de muerte por desbordamiento de los servicios de salud. En fin, pienso que estas autoridades se han reunido en varias ocasiones con la Organización Panamericana de la Salud. Yo esperaba unas medidas más contundentes. No fue así. Incluso escribí un artículo que no ha salido publicado, donde le hacía algunas observaciones, le puse nuevas medidas contra el COVID comentadas. Es decir, lo que hice fue que comenté cada una de las medidas que ellos expresaron que iban a tomar y le decía ahí cuáles son los pros y los contras que tienen esas medidas. Que el hecho de incrementar el número de pruebas no quiere decir que es un mecanismo idóneo para contener la infección. Eso nos va a decir a nosotros lo que tenemos infectado de acuerdo al número de pruebas. Pero si no se toma la prueba como una herramienta para intervenir a las comunidades, evidentemente que seguiremos con esa alta incidencia, donde no hemos llegado al pico, al famoso pico, ni tampoco tenemos aquí de que un rebrote. Aquí no hay rebrote, aquí sigue el mismo brote inicial. Todo el tiempo para arriba, exacto. Todo el tiempo. Bueno, Nelson, la verdad que Bueno, Nelson, la verdad que nosotros te agradecemos sobremanera el que tú hayas dedicado parte de tu tiempo a estar interactuando con los amigos televidentes de Galeno. Lamentablemente en televisión el tiempo es un tirano, ya son las 7:56, nos pasamos un minuto. Y a los amigos televidentes, pues gracias por estar con nosotros. Nosotros cada sábado vamos a estar acá tratando de llevar orientaciones, vamos a comprometer a Nelson a que próximamente pueda también compartir con nosotros sus opiniones, su vivencia y el enfoque que tiene con toda su experiencia alrededor de este problema que va para largo. Esto no tiene viso que va a contenerse ahora. Y luego pues podremos hablar, Nelson, que yo sé que es un tema que tú manejas bien, lo de la vacuna, la perspectiva, cómo se puede incidir en la epidemia. En fin, hay muchos temas pendientes todavía. Vamos a comprometer a Nelson a que vuelva nuevamente con nosotros. A todos ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. El próximo sábado, a partir de las 7, nos vemos nuevamente en otra entrega de Galeno.